Bueno, yo me dediqué a esto porque me fue bien. Yo trabajaba con un jefazo, Manuel Peinbert, y lo invitaron a la tele, al Canal 11, en esa época era el crimen perfecto, porque nadie lo veía. Y me fue bien, y entonces me siguieron invitando hasta la fecha, soy del Consejo Ciudadano del 11, y luego lo invitaron a una conferencia, y me dijo, ve tú, y me fue bien, y me siguieron invitando, luego lo invitaron a escribir un libro, y Manuel me dijo, ve tú, escribe tú el libro, y yo lo escribí, y me siguen invitando. Entonces todo se lo debo a mi manager, como se dice en el box, a Manuel Peinbert. Y bueno, él está desilusionado de mí porque me dedico a esto, pero pues ni modo, así es la vida. Yo ni sé cómo llegué al tema del tiempo. Seguramente para una astrónoma, astrofísica como Julieta, pues es evidente que el tiempo y el espacio están en el mero centro de sus preocupaciones, no podrían no estarlo. Para una socióloga es menos nítido, aunque debería ser más nítido. En todo caso, no sé cómo llegué, pero sí sé que fue la UNAM, la maravillosa UNAM, la prodigiosa UNAM, la que me permitió, desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, ir indagando sobre el tema desde la perspectiva de la sociología, que hay una sociología del tiempo, así como hay sociología de la juventud, de la familia, sociología urbana o rural, hay una sociología del tiempo que ya ha sentado sus reales en el mundo, también hay antropología del tiempo, y yo me vinculé con unos españoles muy simpáticos, me empecé a interesar y empecé a organizar eventos porque ya tenía yo esta vocación interdisciplinaria y hace muchísimos años en el CEICH organizé un evento que fue como un maratón. Yo no sabía en ese entonces que no debe uno abusar de sus invitados y abusé porque fue una semana de 9 a 9 todos los días y todos me siguieron la onda. Hice un evento que se llamó Tiempo y Espacio, Miradas Múltiples, del cual salió un libro totote así, con todos los trabajos que allí se presentaron. Se lo mandé a un amigo y me dijo, ahora necesito tiempo para leerlo y espacio para guardarlo, porque era... Y allí tuvimos un primer diálogo sobre tiempo y espacio desde la perspectiva, vino Pepe Franco a hablarlo de la astronomía, desde la perspectiva de la geología, de la filosofía, desde luego de las matemáticas, de la física, de la sociología, de la antropología, no los canso, de la música. Vino Toussaint a hablar de la perspectiva, el tiempo y la música tienen una intimidad, pues son lo mismo casi, ¿no? Desde la perspectiva de la poesía, en fin, casi les puedo decir que no hubo perspectiva que no estuviera allí presente. Y nunca hicimos interdisciplina propiamente, pero cómo nos gustó escucharnos y escuchar a quienes hablaban de dónde radicaba en el cerebro el sentido del tiempo, si es que éste existía, y la discusión que había al respecto de dónde podía ubicarse ese chip en donde nosotros podemos tener una percepción de un tiempo que pasa, del transcurso, de la duración o no. En fin, y entonces, como fueron grandes ponentes y algunos usaron fotografías o videos, fue realmente muy sabroso y muy enriquecedor. Y yo creo que todos entendimos a los matemáticos, a pesar de que no pudiésemos después repetir sus explicaciones, pero en el momento lo entendimos y nos resultó sugerente para lo que nosotros hacíamos, y a ellos les resultó sugerente escuchar a los historiadores y a los geólogos y a los arqueólogos, etcétera, etcétera. Allí donde
fue más críptico el lenguaje y creo que entendimos menos fue cuando se subieron a la mesa dos psicoanalistas a hablar del tiempo psicoanalítico, y ahí era mucho menos entendible. Me llamó mucho la atención que resultaran más nítidos la física, la biología, la geología, que estas explicaciones sobre el tiempo inconsciente, que era interesantísimo también, pero un poco menos, menos nítido. Después realicé otro evento sobre el tiempo, le fui achicando, ahora en las ciencias sociales y las humanidades, y así fui incorporando perspectivas. Creo que el diálogo entre unos y otros puede ser muy productivo en un nivel muy sutil, muy intuitivo, de ser sugerente para nuevas ideas, nuevas incursiones, nuevos pensamientos. No necesariamente para que trabajemos juntos un físico y un sociólogo, incorporando el tiempo cósmico y el tiempo social, aunque sí para establecer esos diálogos que nos hacen ir más allá. Y voy a poner un ejemplo, y está aquí presente el autor, porque acabo de ir a Mérida, invitada por el arquitecto Víctor Hugo Ruiz, quien es experto de expertos en Chaltún. Y él ha estudiado estas ruinas mayas, las tiene estudiadísimas, al revés, al derecho, y ha mostrado cómo allí, por ejemplo, tiempo y espacio están perfectamente bien conjugados. Y este es un ejemplo en donde matemáticas, física, astronomía, arqueología, historia, antropología, pueden tener una mirada en donde encontramos perfectamente bien alineado al tiempo con un espacio que está hecho para ser un observatorio, no solo de equinoccios, solsticios, sino también para observar planetas. Él lo explicaría mejor que yo de lo que yo lo estoy diciendo, desde luego. Y para entender las ritualidades que condujeron, o formas de ritualidad que estaban perfectamente bien enmarcadas en formas de conocimiento astronómico riquísimas y avanzadísimas. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy claro de perspectivas diversas que se encuentran en una ruina maravillosa que se llama Chaltún. Pero no quiero abusar de la palabra, porque además yo admiro mucho a Julieta Fierro. Para la ciencia es muy difícil definir el tiempo. Lo que sabemos es contarlo. Eso lo sabemos hacer muy bien, y tú como arqueólogo lo sabes perfecto. Todos los calendarios de la humanidad están hechos en base a fenómenos repetitivos que tienen que ver con el cielo. La sucesión del día y la noche, el año, en México la época de lluvias, la época de secas, y por eso era tan importante hacer los sitios arqueológicos de tal suerte que se pudieran medir las fechas y se organizara el calendario civil. Es decir, la época de construir, la época de cultivar. Así es que todos los sitios arqueológicos mexicanos son calendarios, pero también sitios de poder, ciertos de religión y ciertos de comercio. Entonces los calendarios han sido importantísimos para la humanidad. Otras culturas usaron a la luna para medir el tiempo, las fases de la luna. Y bueno, los calendarios antes eran razonables. O sea, había días de 24 horas y después 365 días en el año, y como duraba un poco más, pues le agregaban un día cada 4 años, más o menos, depende de la cultura. El pobre de Moctezuma nació en esos días nefastos que no estaban en el calendario, y por eso pensaron que le iba a ir como en feria, y le fue como en feria, efectivamente. La cuenta del tiempo era así, y 12 meses de 30 días cada uno, y el calendario empezaba en marzo, la primavera, todo bonito, pero después la fuimos regando. Julio César y César Augusto dijeron, no, nuestro mes se tiene que llamar
como nosotros y tiene que tener un día más. Y después Carlomagno dijo, no, ¿cómo va a empezar el año que no se acerca al nacimiento de Cristo? Entonces empezó el año en enero. Por lo tanto, diciembre no es el 10º mes del año, es el 12º. Y septiembre, pues ese es el 9º. Y así. Entonces, por eso nuestro calendario es confuso. No se preocupen, son las veleidades humanas que suelen dominar. Bueno, ahora, ¿cómo cuenta el tiempo la astronomía? Lo que usa es el aumento del desorden. Si quieren la palabra dominguera, entropía. Para que vean que aprendieron, ¿no? La entropía del universo. ¡Wow! ¿No? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, vamos a suponer que yo en la mañana voy a tener una visita en mi casa y arreglo todo y hasta paso la aspiradora, cosa que me da bastante flojera, y llega la pachanga y las amigas y echamos relajo y ya que se van, hay un desorden. Bueno, así mide el tiempo la astronomía. Cada vez la energía está más desordenada. Ejemplo, el Sol manda energía de muy alta calidad a la Tierra. Las plantitas la absorben, producen azúcar, nosotros comemos el azúcar. Y después nosotros mandamos radiación, sí, tócame. Pero estoy calientita, ¿verdad? Pero esta radiación ya no le sirve a las plantitas para hacer azúcar. Ya se degradó. Y cada vez se degrada más y más y más la energía del universo. Y así medimos el tiempo. Así es, porque al final, y yo creo que el tema del tiempo nos vuelve a recordar algo que no deberíamos olvidar nunca, y es que los seres humanos pues somos seres que estamos ligados a la naturaleza y deberíamos recordarlo todos los días para destruirla menos, y también al cosmos, y que nuestros días y nuestros meses obedecen y nuestros años obedecen a los movimientos de traslación, de rotación, y que bueno, esto se ha sabido desde civilizaciones muy antiguas que justo por esa observación rutinaria y repetitiva lograron pues lo que lograron. Ahora bien, desde la perspectiva de la sociología, de la antropología del tiempo, pues hay muchas consideraciones muy interesantes que hacer. Pues desde luego el tema del tiempo, como les digo yo a algunos alumnos, no es un tema, es el tema, y no es porque yo me quiera adjudicar algo grandioso, pero sí lo es porque es la dimensión de todo lo existente. Somos tiempo encarnado, nacimos, nos desarrollamos y todos moriremos y no moriremos del todo, porque somos herederos y heredaremos, porque nacimos a culturas y a civilizaciones que nos preexistieron, porque moriremos verdaderamente el día que nos dejen de recordar. Tal vez ya nuestros tataranietos se hayan perdido ya las fotos familiares, pero eso que guardamos como memorias de familia también se guardan como memorias históricas. En México tenemos memorias de los acontecimientos, grandes acontecimientos que nos han conformado, y entonces tenemos un plano en el cual es muy importante Agustín de Hipona, el gran santo de los temporaleros, de los temporólogos, que dijo, preguntándose qué es el tiempo, se contestó: si no me lo preguntan sé lo que es, si me lo preguntan no lo sé, marcando con esto la dificultad de hablar de algo que no existe en sí mismo, sino existe en la forma de ser de las cosas que son temporales, y hablaba de un pasado que ya no es porque ya pasó, de un futuro que aún no es, y de un presente que se supera cada instante a sí mismo porque deja de ser presente para convertirse en pasado, inaugurando toda una deriva teórica y problemática que tiene que ver con el entrejuego riquísimo entre pasados, presentes y futuros,
y ahora ya introduzco yo la idea del plural, porque no hay un solo pasado, sino varios, unos pasados triunfantes, otros pasados que están allí y no han caducado, y porque los presentes contienen diversas posibilidades de futuros, y nos vamos ya a una de las posibilidades que nos dan las ciencias sociales para hablar del tiempo, que es el plural, los tiempos. Mientras que reconocemos también que en este plano en donde la memoria, digamos, la famosa irreversibilidad de los fenómenos que postulan los físicos para ciertos procesos, aunque es un tema, desde luego, lo explicará mucho mejor, desde luego, Julieta, que yo, de probabilidad estadística, en el plano de la historia, en el plano social, esa irreversibilidad se ve por la vía del recuerdo y de la memoria, por lo menos metafóricamente, se ve, ¿cuál sería la palabra?, rebasada, porque podemos traer el pasado al presente por esa vía de la memoria individual, y algunos autores han hablado de memorias colectivas o de memoria histórica, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en este plano de la densidad temporal de presentes que son frutos de pasados, que están aquí en este momento en una densidad temporal y que digamos, contienen probables, posibles futuros, existe este otro plano del antes, ahora, después, el plano de la secuencia, en donde para todos los efectos la Segunda Guerra Mundial fue posterior a la Primera, y la Primera fue anterior a la Segunda, y la Revolución fue posterior a la Independencia. Y el que no comprenda esto quiere decir que tiene una falla que permitirá a un psiquiatra decir que su noción del espacio o del tiempo lo tendría que llevar a revisarse, porque es un síntoma de una afectación mental. Bueno, esta es parte de la riqueza, digamos, del tiempo desde la perspectiva social, que es un tiempo que no niega, todo lo contrario, la luz. No niega, digamos, nuestra articulación con el cosmos, pero busca hacer sus propias preguntas sobre esto que llamamos tiempo social y tiempo histórico. Y en esas preguntas, termino ya y te regreso la palabra, Julieta, partimos de ciertos postulados. Por ejemplo, el de decir que tiempo y proceso no son lo mismo, que a veces predicamos del tiempo lo que debíamos predicar de los procesos. Por ejemplo, decimos que el tiempo es irreversible. Pues no, lo que son irreversibles son ciertos procesos, o reversibles, o o parecen como tiempos aletargados, o tiempos veloces, o tiempos tardados, o qué sé yo, y no son así los tiempos cuanto los procesos que son temporales. Y ahí ya tendríamos una primera consideración. Y otra es que, hablando de tiempo-espacio, de esta indisolubilidad, porque el tiempo solo, los procesos que son temporales solo existen en el espacio, y lo que sucede, y los espacios no pueden, lo que sucede en los espacios sucede a la vez en el tiempo. Pero cito a un autor que me gusta muchísimo, Javier Zubiri, un filósofo español, quien dice: sí, pero son diferentes, y aunque sean indisolubles, los podríamos distinguir. Y su principal distinción es esta: el tiempo no lo podemos ver. Podemos ver el reloj que hace que lleguemos juntos a la cita, salgamos juntos a la hora en que lo habíamos dicho, pero no deja de ser una metáfora que nos permite ordenar acontecimientos, otra vez en función de fenómenos cósmicos y de fenómenos naturales, como el día y la noche, y de fenómenos biológicos como los ritmos circadianos, que los tenemos ya un poquito enloquecidos en estos momentos donde hemos dejado muy atrás digamos, los mandatos de estos relojes biológicos, pero esta es la mejor metáfora del tiempo.
Hay un poema precioso de Machado que dice tic, 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 tac, tic, tac, corazón de metal, latido de un corazón de metal. Ese es el reloj, un corazón de metal que late como late nuestro corazón. Bueno, y bueno, el tiempo entonces, dice este autor, tiene muy poca realidad, muy poca sustantividad. Claro que existe, pero existe como proceso, como fenómeno, y ahí los fenómenos son de muy diversas escalas y tipos, y no es lo mismo los fenómenos que suceden en milisegundos, la física cuántica, que aquellos de los miles de millones de años o de los millones de años en que suceden los fenómenos cósmicos o geológicos o el origen de la vida y qué sé yo. Mientras que el espacio tiene más sustantividad, más materialidad, más realidad que el tiempo. Esa sería, según este autor, su diferencia. Aquí estamos en un espacio, lo podemos ver. Podría decirnos Julieta que si estuviéramos en una nave espacial, otra cosa pasaría, pero yo no lo sé. La astronomía sí tiene la ventaja de poder ver al pasado y predecir el futuro. Esa es la maravilla, porque nosotros analizamos a los astros con la luz que nos llega. Y esta luz le tarda tiempo en llegar. Vamos a suponer que a ti te viera yo como eras hace 20 años. No, pues soy una chavita aquí, con otra moda. Y si a la señorita de la bandita aquí la viera yo como era hace 100 años, pues estarías bailando Charleston. Y si a la persona que tiene el tapabocas negro y el pelo blanco y la chamarra naranja, si te viera a ti como eras hace 300 años, pues te vería como María Antonieta, ¿verdad? Aquí echando un ligue increíble con todos los galanes. Igual puedes seguir echando ligue, no estoy diciendo que no se pueda. Pero vamos a suponer que a los de la penúltima fila su luz tardará 3.800 millones de años en llegar, pues yo vería algas verdeazules ahí en el océano primitivo. Es decir, los astrónomos sí podemos ver el pasado, y eso hacemos. Por eso está el telescopio Planck, que ve la primera radiación que surgió del universo, y ahora el James Webb, que nos está permitiendo ver las primeras galaxias que se formaron. Es decir, sí podemos saber el pasado. Y el futuro, pues también hacemos cálculos, la física tiene la maravilla de ser predictiva. Por ejemplo, el Sol, pues se va a acabar dentro de 4.500 millones de años. ¿Cómo sabemos? Bueno, pues ¿cómo sé yo cuánto voy a vivir? Pues veo que las señoras como yo más o menos viven 96 años, así es que la estimación es que voy a vivir hasta entonces. Y sé cómo nací, pues porque veo el video de Universum y veo cómo nacen los bebés, ¿verdad? Entonces, más o menos tengo idea. ¿Y qué le va a pasar a la Vía Láctea, a nuestra galaxia? Pues vemos que viene de pique y se va a fusionar contra la galaxia de Andrómeda dentro de 500 millones de años. Entonces sé que nuestra galaxia va a crecer a costa de comerse otra. ¿Y qué va a pasar después? Pues el universo se va a seguir expandiendo y los hoyos negros se van a evaporar y los átomos se van a destruir y la entropía va a seguir aumentando por siempre. Es decir, la astronomía sí puede conocer el pasado y sí puede predecir el futuro. Ahora, esto del espacio-tiempo, ya entenderán por qué quería yo aquí mi bolsita, que me la querían quitar. Hombre, qué bien. Bueno, entonces los objetos siguen la curvatura del espacio-tiempo, como ven. Bueno, traje muchos, no se me desesperen. A ver, los de atrás no digan, ay, a mí no me quería la doctora. Claro que los quiero a todos. Bueno, ahí va. Entonces, todos esos objetos siguieron la curvatura del espacio-tiempo.
Es decir, están ligadas las dos cosas. Cada uno recorrió una trayectoria en un espacio. Entonces eso lo propuso Einstein y sigue siendo la neta del planeta. Ahora esto de los viajes en el tiempo, pues claro que se puede. O sea, vamos a suponer que aquí hay un hoyo negro, inmediatamente surge un hoyo blanco o otro hoyo negro y están unidos por un agujero de gusano. Pero el agujero de gusano puede ser una recta o puede ser una curva de sostén medio. Entonces esa es la línea del tiempo que tú describes, ¿no? El pasado y el futuro. Pero en un agujero de gusano podemos hacer un pliegue en el tiempo. Entonces me puedo regresar. Claro. Entonces sí podemos ir al pasado. Sí se vale. Y bueno, eso salía en las novelas de ciencia ficción y vamos a otro universo y no sé qué. Pero resulta que los agujeros de gusano son muy inestables y se rompen a la primera. Entonces igual vamos por el agujero de gusano, gracias, pero pues se destruye y entonces no, quién sabe en qué universo terminemos o si nosotros evaporamos, no sabemos qué puede pasar. Pero fíjese, pasó una cosa sensacional. Einstein no solo predijo la existencia de estos agujeros de gusano, sino predijo una cosa padrísima que se llaman las partículas enlazadas. Entonces vamos a suponer que yo tengo un protón o la partícula que quieran y está orientada así. Y la enlazo con otra que está orientada igual. Si las enlazo, se puede con un campo magnético, por ejemplo, y las separo, cuando una cambia, instantáneamente la otra cambia. Esto le chocaba a Einstein, porque decía, no, lo más rápido que podamos mandar comunicación es con la velocidad de la luz. No podemos más rápido. Lo que tú decías de los gemelos, ¿no? Más rápido que la luz no se vale. Sin embargo, hay experimentos que se han hecho desde hace muchos años donde una partícula se pone en Nueva York y otra en California, y si una cambia de estado, instantáneamente a la otra le sucede. Y entonces hace como 30 años un físico dijo, no, pues se desenlazan, están enlazadas las partículas porque hay un agujero de gusano que las une. Pero pues era una cosa teórica, como los físicos, que nadie entiende lo que decimos, que sale de las ecuaciones, que le agregamos otras dimensiones para que sea más fácil resolverlas, porque en física, como sabes, hay un montón de dimensiones. Además de las 3 espaciales del tiempo, si a las ecuaciones les agregamos otras variables, es mucho más fácil resolver las ecuaciones. Bueno, entonces, este físico dijo, no, pues están enlazadas las partículas y por eso se mueven instantáneamente. Pero ahora están las computadoras cuánticas. Las computadoras de antes era sí o no, 0 o 1. Y eran secuenciales, hago esto y luego esto y esto. Pero las computadoras cuánticas ya no. Pueden tener muchas variables al mismo tiempo, hacer lo que era y media. Son tan complicadas que no sabemos programarlas bien. Pero la de Google tiene un chip donde se pueden enlazar partículas. Entonces unos físicos dijeron, pues vamos a enlazarlas y vamos a ver si modificamos una, si instantáneamente se modifica la otra. Y para que el agujero de gusano no se rompa, vamos a rodearlo de energía. ¿Y qué pasó? Lo lograron. Sacaron un holograma del agujero de gusano. Así es que sí hay viajes en el tiempo, claro, querida. Por supuesto. Hacia el pasado y hacia el futuro. Por supuesto. Y a otras dimensiones. Y bueno, pues todavía no podemos, no los voy a llevar ahorita en un plan fantástico a dónde quieren ir, a la galaxia NGC 2632, pero algún día se logrará. Y yo pregunto, esto último que decías, ¿se logra con los aceleradores de partículas? ¿O es ¿Qué cosa? esto que decías? Los agujeros de gusano no. No, estos experimentos.
en donde se usan las computadoras cuánticas, pero es a partir de los... Sí, las partículas elementales viven más si se aceleran. Ok. Entonces, un protón o un neutrón aquí en la vida diaria vive 8 minutos, pero si lo aceleras, puede vivir horas o días. Es decir, el tiempo se modifica con la velocidad. Pues es fascinante saber que cuando nos asomamos al cielo, cuando se puede ver y vemos estrellas, estamos viendo las luces, ¿verdad? Estamos viendo el pasado de lo que fue una estrella, es así, ¿no? ¿Cómo? Realmente estamos viendo el pasado, estamos Sí. viendo la luz que dejó a su paso una estrella. Siempre. Me corriges si no es así, pero eso es fascinante. Nosotros también vemos el pasado, nos interesa muchísimo y lo vemos de muchas maneras. Desde, lo reconstruimos, lo imaginamos y lo escribimos, ¿no? Desde las entrevistas que hacemos a abuelas, abuelos o a personas mayores cuando hacemos algunas investigaciones, hasta la revisión documental que hacemos de libros que hablan de periodos pasados, o los archivos, ¿no? Para los historiadores, donde el pasado puede ser reconstruido. En ese sentido, también es algo que es de interés de las ciencias sociales, de todas, no solo de los historiadores, porque antropólogos, arqueólogos, sociólogos, abogados, nos reconocemos como disciplinas o pertenecientes nosotros a disciplinas históricas. Esto es que pertenecen al tiempo histórico y el tiempo histórico es lo nuestro, ¿no? Ha habido muchos intentos a propósito de clasificar los tiempos. Algunos fallidos, algunos más adecuados tal vez. Fraser, Julius Thomas Fraser, quien fue fundador de la Sociedad Mundial para el Estudio del Tiempo, hizo una clasificación y hablaba de los niveles del tiempo eotemporales, ya otro no recuerdo el nombre que le llamaba, hasta llegar al nivel nootemporal con doble O, que era el nivel en donde está presente ya la historia. Y aquí es muy interesante saber que finalmente todas las ciencias hacemos historias. Historia del universo, historia de la vida, historia de la tierra, historia de la naturaleza, historia de la humanidad y luego historias de la familia, historias de la juventud, historias, pero compartimos con los astrónomos, con los físicos, los historiadores, este afán por historizar, por saber de dónde venimos y a dónde vamos en todos los planos de la existencia. Y nos fascinamos con estas que son las grandes preguntas de los filósofos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y yo creo que está bien reconocer esto porque debemos cobrar cada vez más conciencia de que si bien el universo es infinito, nuestro planeta, pues nada más es nuestra única casa y tal vez no la estamos cuidando de la mejor manera. No lo dicen los datos de quienes estudian cambio climático, huella de carbono, deterioro ambiental. Ya no sé ni a dónde iba con esto, pero bueno, en fin, pues a decir que coincidimos, aunque lo que nos diferencia son las enormes diferencias de escala, pero con las mismas o muy parecidas preguntas. Y una de ellas, y que yo te quisiera hacer, son dos preguntas que también nos hacemos desde las humanidades y las ciencias sociales. Una, y espero que no te parezca muy elemental, es que hay primero el tiempo o el universo. Y dos, ¿existe el tiempo antes de ser nombrado? Antes de que alguien se pregunte qué es el tiempo. O necesitamos que venga el Homo sapiens y que haga
el primer ritual funerario, así dice un historiador, Chaunu. Él dice, el primer ritual funerario marca al Homo sapiens. Sí, la agricultura, sí, muchas cosas, pero el primer ritual funerario que implica la pregunta por la muerte, que es también la pregunta por el tiempo. Y a mí me gustaría mucho saber tu punto de vista, Julieta. En primer lugar, quiero decirte que este universo donde vivimos es finito, no es infinito. Sí. Pero eso no quiere decir que no haya infinitos universos paralelos y que el nuestro tienda a ser infinito con el paso del tiempo. Okay. Pero bueno, es la moda, perdón. Okay. Ya, bueno, en ciencia cambia todo. Acuérdate claro. que la ciencia, cuando uno se equivoca, es padrísimo, sobre todo cuando te lo dicen. Dices, ay, va a avanzar. Bueno, ya estoy destrozando. Bueno, va a avanzar. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Tú hablas de la historia, pero para los astrónomos, la humanidad, pues es insignificante. En el reloj es decir, de Sagan. estamos evolucionando. Tú hablas del futuro y que vamos a preservar no sé cuántas cosas. Pues no, vamos a evolucionar. Y así como tú no eres como Lucy, pues no vas a ser, tus descendientes no van a ser como nosotros, van a hacer otra cosa, igual les interesan otras cosas. Entonces, esto de la certeza de que vamos a registrar, a mí me preocupa mucho, tanto la certeza de la historia, porque pues yo con los nuevos libros de texto veo que la historia va a modificarse, pues también me preocupa que piensen que se va a preservar por siempre. Dentro de 4.500 millones de años, toda esta chatarra que te preocupa de la Tierra, pues el Sol se va a inflar, la Tierra va a estar en la orillita del Sol, se va a desintegrar y toda la basura pues se va a ir al espacio y seguramente se va a mezclar con otra nube y va a formarse un nuevo sistema planetario. Entonces, yo creo que esta permanencia de la historia, por más que tratemos, no la podemos agarrar. Sí, en esa escala es cierto, desde luego, está muy lejos, pero hay una escala más cercana que es la del, esto de los grados en que sube la temperatura, que puede ser una preocupación legítima, o la es, ¿no es cierto? Sí, para sí. los científicos y para todos nosotros, que es desde luego otra escala donde podemos contar tal vez cientos de años, no millones, pero y nos conduce a preguntas de todo tipo, filosóficas y demás. Pero te interrumpí. No, pues sí, a mí me inquieta mucho. Obviamente que me preocupa el asunto del medio ambiente. Y lo que más me preocupa es de que en México se sataniza la industria, o sea, todos los industriales son malos y lo único que quieren es explotar al pueblo y enriquecerse, y todos los científicos son malos. Todavía este pleito con los 31 científicos del SNI no se resuelve. Y entonces esto no favorece la vinculación de la ciencia con la industria. Claro que los científicos queremos salvar al mundo. ¿Y qué se nos ocurre para salvar al mundo? Pues precisamente objetos de innovación. Estas cosas, que sirven para un montón de cosas, usan poca energía, poca materia, la comunicación es muy fácil. ¿Y por qué existe esto? Pues por investigación científica que empezó hace 100 años. Einstein dijo, si chocan los hoyos negros, se van a propagar unas ondas por el espacio, que son las ondas gravitacionales, y van a llegar a la Tierra y la van a deformar. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Poner unos satélites alrededor de la Tierra para ver si llegaban las ondas gravitacionales y se movían.
el experimento falló. Como falla la ciencia todo el tiempo. Insisto, la ciencia tiene esa maravilla, si falla, avanza. Pero se perfeccionaron los posicionadores globales, gracias a eso. Y ahora pues tenemos Waze y Google Maps y estas cosas. Es decir, la ciencia básica genera tecnología. Pero si la ciencia no se transfiere a la industria, eso pasó en la Unión Soviética. Había estos viajes espaciales increíbles, pero toda esa tecnología no se transfirió a la industria. Yo cuando fui a ver el despegue de las naves que fueron a Venus, pues en las tiendas usaban ábacos. Y ya había unas supercomputadoras, a diferencia de otros países que sí transfieren. La Unión Europea utiliza la industria para sus proyectos espaciales, por ejemplo. Entonces, los científicos sí nos preocupa el medio ambiente. Y lo que nos duele es que las soluciones están, pero quienes toman las decisiones no están pidiéndole opinión, ni supongo que a los humanistas tampoco, ni tampoco a los científicos. Pero las soluciones están para el calentamiento global, por supuesto que las hay en 1000 maneras, pero pues no se implementan. Así es. Y bueno, porque en la escala en la que nos movemos sociólogos, antropólogos, historiadores, humanistas, cientistas sociales, el pasado interesa, el futuro también, y por ejemplo, una de las derivas más importantes de la sociología hoy es la sociología del riesgo, que tiene mucho que ver con esto último que platicábamos. Y nos interesa mucho también ver la disposición que hacia el futuro o al pasado tienen ciertas sociedades. Y ahí algunos autores también han incorporado clasificaciones muy metafóricas, como nos nutrimos nosotros de metáforas, sobre tiempos. Por ejemplo, hablaba un autor del tiempo congelado para caracterizar a los regímenes autoritarios dictatoriales de los años 70 en América del Sur, o de tiempos explosivos para hablar de revoluciones, de tiempos, en fin, tenía una clasificación muy amplia. Y nos servimos mucho de metáforas, como ustedes, porque los gusanos y las cuerdas. ¿Me puedes decir de tú, por favor? No me como hables tú. de usted. No, dije ustedes. Ah, perdón. Como ustedes, en plural. Casi me tiro como al piso. Tú, no, como tú y Gracias. no, como ustedes. Ajá. Entonces nos servimos de metáforas. De este lado, en esta escala, han sido muy socorridas las metáforas lineales, ¿no? En donde vemos el tiempo como una línea. A los niños en la escuela los dejan hacer la línea del tiempo, de su vida y de la historia y de su país. Y entonces nos acostumbramos a ver así una línea en estas, ¿cómo les llamamos cuando? Sí, una línea cronológica, ¿no? O hablamos del collar de cuentas de la historia y las perlas engarzadas son los acontecimientos que hacen una historia. O hablamos de si Heráclito no nos bañamos 2 veces en el mismo río porque el río es como el tiempo y en fin. Y entonces nos estamos preguntando hoy si no hay otras metáforas más afortunadas, porque justo como el tiempo no tiene mucha materialidad, todas nuestras maneras de nombrar el tiempo son espaciales. Son imágenes que tienen que recurrir a figuras espaciales, como el río, la línea, el collar. Y entonces, como uno de nuestros postulados desde la sociología del tiempo es la defensa y el elogio de la pluralidad, que es pluralidad de tiempos, pluralidad de mundos, y en el fondo también la defensa de la diversidad, de los pluriversos, de los que se habla desde la sociología y la historia, y de la diversidad de mundos coexistentes. Estamos tratando de ensayar metáforas como decir que en el tiempo se parece más a una constelación
o a un archipiélago o a un campo temporal, a la manera de aquel cuento de Borges, del jardín de los senderos que se bifurcan, donde habla de una multiplicidad de tiempos paralelos, convergentes, divergentes, que algunos se tocan y otros no se tocan, y en algunos existe usted y no yo, y en otros existo yo y no usted. Entonces, es muy interesante cómo también compartimos un lenguaje metafórico. Cada quien, nosotros no hablamos de gusanos, a veces nos da por traer términos prestados y es un desastre cuando hablamos de fractales y no sabemos ni qué significa, o de rizomas, y entonces se hace un desbarajuste. Es muy poco afortunado y, en fin, pero creo que también en eso podemos coincidir, en que nuestro lenguaje es metafórico. Mira, yo me sesgué mucho a la ciencia, pero como sabes, estoy en la Academia de la Lengua y todo esto que estás diciendo me hace sentido absoluto y perfecto. Pero bueno, como esto era una discusión, por eso me sesgué absoluta. No, pero no es que bien. no admiro todo lo Por que supuesto, haces y piensas y dices y convocas a gente de muchos lados, y Pepe, que es un encanto como Así astrónomo, y a los arqueólogos, en fin. No, yo creo que la humanidad tiene la posibilidad de ver el mundo desde muchos puntos de vista y eso nos enriquece. Desde luego. Y pues creo que eso desde cualquier perspectiva, desde cualquier ciencia, es algo que tenemos que defender, la pluralidad de puntos de vista, de mundos, sin que esa defensa nos lleve a hacer una defensa de las desigualdades que nos hieren a todos. ¿Estás de acuerdo? No, porque sí, esa forma de pluralidad, esa forma que también contiene posibilidades desiguales en la vida. Como decía una colega, entendamos la desigualdad sin acostumbrarnos a ella. Es una de las formas, pero ya me estoy metiendo en otro terreno que no tiene que ver. Bueno, tiene que ver, porque son también los tiempos históricos que han dado mayores o menores oportunidades a diversas poblaciones. Pero yo creo que en eso hay mucho que hacer si también volteáramos a la ciencia. Estoy de acuerdo contigo. Muchísimo. Los nuevos economistas han hecho estudios. La chica que se acaba de sacar el premio Nobel hace como 3 años estudió todos los sistemas de sacar a la gente de la pobreza, incluso los de México, Progresa, etcétera. Pero se dio cuenta que lo que funcionaba es una cosa integral. Claro. O sea, no es suficiente darle dinero a una persona para que sobreviva. Hay que darle un sistema de salud, hay que darle educación de calidad. Si le das un micropréstamo, tienes que ayudarla a administrar el micropréstamo. Si le das gallinas y se mueren, pues reponérselas y explicarles cómo las tienen que usar. Es decir, tienen que ser proyectos integrales y además acordes a cada cultura. Por supuesto. Y entonces sí hay soluciones, el conocimiento humano sí ha encontrado soluciones, pero muchas veces las decisiones políticas tienen que ser de largo plazo, inmediatas, y no utilizan el poder del conocimiento. La ciencia lo que hace es avanzar el conocimiento. Claro. Y ese puede usarse para el bien o para el mal. La palabra se puede usar para ofender o para construir. Claro. Y la ciencia también. Pero yo creo que hace falta vincular más a la ciencia y a las humanidades con la sociedad. Por eso aplaudo este proyecto, Ángel, donde quieres que discutamos las cosas desde muchos puntos de vista. Desde luego que sí, yo coincido en todo contigo y también defender a esta UNAM que nos permite que la ciencia básica, la ciencia de frontera, la innovación se sigan dando porque, bien lo decías tú, esa ciencia básica que hoy parece tan abstracta, tan que no sale de un laboratorio, de un cúbiculo,
No sabemos en cuántos años más se va a convertir en una tecnología al servicio de la salud pública, al servicio de la vivienda, al servicio de la movilidad, al servicio de la comunicación, porque así ha pasado y tenemos muchas pruebas de que así ha sido. Y en ese sentido, la utilidad social de la ciencia que todos defendemos y en la que todos estamos de acuerdo, tiene que ser vista con estas consideraciones, de defender la ciencia básica como lo ha hecho la UNAM y como tenemos el privilegio de hacerlo nosotras. Sí, vivimos en libertad, para que les quede claro. Así es, así es.